Definamos las operaciones que se pueden realizar con vectores. Adición de dos vectores. Dado los vectores A de componentes A sub 1, A sub 2, A sub n y el vector B de componentes B sub 1, B sub 2, B sub n, pertenecientes a Rn, se define la suma de dos vectores A y B como podemos observar en pantalla. Podemos visualizar que se suman las componentes correspondientes de los vectores A y B. A modo de ejemplo, si consideramos el vector A de componentes 3, menos 2 y el vector B de componentes 2, 4, vamos a encontrar el vector suma. Para ello entonces lo que debemos hacer es sumar las componentes correspondientes, es decir, la primer componente del vector suma es la suma de las primeras componentes de los vectores sumandos, así que tenemos 3 más 2 para la primer componente, que esto nos da 5, y en cuanto a la segunda componente del vector suma, sumamos la segunda componente del vector A y B, en este caso menos 2, más 4, y esto nos da 2. Por lo tanto, el vector suma, en este caso, es el vector de componentes 5, 2. Cabe destacar que para realizar la adición entre dos vectores es necesario que dichos vectores tengan la misma cantidad de componentes. Multiplicación de un escalar por un vector. Se define el producto de un vector A de componentes A sub 1, A sub 2, A sub n, perteneciente a Rn, por un escalar lambda, como se visualiza en pantalla. Es decir, se multiplica cada componente del vector A por un escalar lambda, obteniendo así un vector con la misma cantidad de componentes que el vector dado. A modo de ejemplo, si consideramos el vector B de componentes 2, menos 3, 0 y el escalar alfa igual a 2, vamos a calcular el producto de dicho escalar por el vector dado. Entonces, al realizar dicha multiplicación, lo que hacemos es multiplicar cada componente por el escalar dado. De esta manera, nos da por resultado un vector con la misma cantidad de componentes que B, pero dichas componentes van a estar multiplicadas por 2. Por eso la primer componente resulta ser 2 por 2, 4, la segunda componente menos 3 por 2, que es menos 6, la tercer componente 2 por 0, que es 0. Es decir, el resultado es un vector de 3 componentes, las mismas son 4, menos 6 y 0. Sustracción de dos vectores. Dado los vectores A de componentes A sub 1, A sub 2, A sub n y el vector B de componentes B sub 1, B sub 2, B sub n, ambos pertenecientes a Rn, se define la resta de dos vectores, en este caso en particular la resta entre el vector A y el vector B, como se puede visualizar en pantalla. Es decir, lo que se hace es restar las componentes correspondientes de los vectores A y B. A modo de ejemplo, vamos a considerar el vector A de componentes 3, menos 2, 0 y 1. Vamos a también considerar el vector B de componentes 2, 4, 2, 1. Podemos observar que ambos vectores pertenecen a R4 y por lo tanto se nos solicita encontrar el vector diferencia, es decir, que calculemos el vector que resulta de ser la diferencia entre el vector A y el vector B.
Vamos entonces a restar las componentes correspondientes del vector A y del vector B, quedando así en el resultado un vector de 4 componentes, donde la primer componente es el resultado de la diferencia entre 3 y 2. En ese caso sabemos que es 1. La segunda componente del vector diferencia va a ser igual a menos 2 menos 4, que es menos 6. La tercer componente es igual a 0 menos 2, que es menos 2. Y por último, la cuarta componente es igual a 1 menos 1, que da por resultado 0. Por último, para introducir la siguiente operación, veamos un problema donde intervienen vectores. Su enunciado dice: un fabricante elabora 5 clases de artículos. El número de unidades producidas semanalmente de cada artículo es 10, 30, 20, 15 y 25. Los precios unitarios de esos artículos son, respectivamente, 16 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 18 pesos y 40 pesos. ¿Cuál será el ingreso semanal del fabricante, suponiendo que vende todas las unidades que produce? Podemos observar que si fabrica 10 unidades del primer artículo y vende cada una a 16 pesos, obtendrá un ingreso de 10 por 16 pesos, que es 160 pesos. De la misma manera podemos obtener el ingreso por la venta de los demás artículos y la suma de todos ellos nos dará el ingreso total por semana. Es decir, el ingreso lo obtendremos de la siguiente manera. Vamos a ir multiplicando la cantidad de cada artículo con el precio correspondiente y a su vez vamos a ir sumando esos productos. Por eso en pantalla tenemos 10 por 16 más 30 por 10 más 20 por 20 más 15 por 18 más 25 por 40. De esta manera obtenemos como resultado 2.130 pesos. Ahora bien, los vectores nos permiten representar eficientemente esta información mediante un vector para las cantidades, es decir, podemos escribir las cantidades mediante el vector que vamos a denotar por C de componentes 10, 30, 20, 15, 25. Asimismo, podemos escribir los precios mediante otro vector, de manera que podemos denotar por P a dicho vector, donde sabemos que las componentes de dicho vector son 16, 10, 20, 18 y 40. Como bien sabemos, si queremos obtener el ingreso, lo que debemos hacer es multiplicar la cantidad por el precio. En este caso en particular, deberíamos calcular el ingreso como el producto entre estos dos vectores, el vector C y el vector P. Pero, ¿cómo se multiplican dos vectores para obtener por resultado un número que denote el ingreso? Vamos a continuación a definir esta operación y luego observar cómo resolvemos a partir de dicha operación el enunciado del problema. Vamos a definir entonces el producto escalar de dos vectores. Dado los vectores A de componentes A sub 1, A sub 2, A sub n y el vector B de componentes B sub 1, B sub 2, B sub n, ambos pertenecientes a Rn, el producto escalar entre los vectores A y B es el número que se obtiene sumando los productos de las componentes correspondientes. Lo mismo podemos visualizar en pantalla simbólicamente. Dicho producto también se denomina producto interno o producto punto. Como podemos observar, el resultado
de dicho producto es un número. Para poder multiplicar dos vectores, debemos tener el mismo número de componentes, es decir, pudiéndose tratar de dos vectores renglones, dos vectores columnas o un vector renglón y un vector columna, pero siempre dos vectores con el mismo número de componentes. Retomando el problema de aplicación que mencionamos previamente, donde habíamos dicho que podíamos calcular el ingreso a partir de la multiplicación entre dos vectores. En este caso hemos denotado por C al vector cantidad de componentes 10, 30, 20, 15 y 25 y al vector precios de componentes 16, 10, 20, 18 y 40. Para realizar el producto punto entre dichos vectores, lo que necesitamos hacer es sumar los productos de las componentes correspondientes. De esta manera obtenemos por resultado que el ingreso es de 2.130 pesos. Por lo general, el vector de precios se escribe como un vector columna, por lo cual esto se puede expresar de la siguiente manera, es decir, podemos calcular el ingreso a partir del producto escalar entre el vector renglón de las cantidades y el vector columna de los precios. Obviamente que en dicho caso obtenemos el mismo resultado, es decir, 2.130 pesos. A continuación podemos enunciar algunas propiedades referentes al producto escalar, para lo cual vamos a considerar cualquier par de vectores. En este caso en particular vamos a llamar a uno de los vectores por U y al otro por B. Como primer propiedad podemos mencionar que el producto escalar de un vector por él mismo es un número real mayor o igual a 0. Además, si el producto es 0, es porque se trata del vector nulo. Como segunda propiedad podemos mencionar que el producto escalar es conmutativo, por lo tanto es equivalente a realizar el producto escalar del vector U por el vector B o bien el producto escalar entre el vector B y el vector U, ya que el producto escalar es conmutativo. Por último vamos a ver la propiedad 3, que dice que si dos vectores son perpendiculares, entonces el producto escalar entre ellos es igual a 0. Veamos un ejemplo de esta última propiedad, es decir, la propiedad que nos menciona que si dos vectores son perpendiculares, entonces el producto escalar entre ellos es 0. Vamos para ello a considerar dos vectores en R2, el vector A de componentes 1, 3 y el vector B de componentes 6, 2. Si calculamos el producto punto entre dichos vectores, podemos observar que se nos da por resultado 0. A la derecha podemos observar representado gráficamente el vector A de componentes 1, 3 y el vector B de componentes 6, 2. Y podemos visualizar que el ángulo que queda determinado por dichos vectores es un ángulo recto. Por lo tanto, vemos que si dos vectores son perpendiculares, entonces el producto punto entre dichos vectores es igual a 0.